Hoy vamos a sumergirnos en una de las rebeliones más fascinantes y dramáticas de la historia antigua, la lucha de los macabeos. Es una historia increíble sobre cómo la fe y la identidad de un pueblo se enfrentaron a un imperio gigantesco. Todo esto ocurrió entre los años 175 y 134 a.C., y créanme, cambió para siempre el destino del pueblo judío. Para entender de verdad la dimensión de esta historia, empecemos con esta pregunta. A ver, pensemos por un segundo. ¿Qué pasaría si todo lo que nos define, nuestra cultura, nuestra fe, nuestras tradiciones, de repente, de la noche a la mañana, fuera declarado ilegal? Bueno, por increíble que suene, esa fue exactamente la pesadilla que enfrentó el pueblo judío. Y fue eso lo que encendió la mecha de la rebelión. Ok, entonces, ¿cómo empezó todo este lío? Todo arranca con la ambición de un rey llamado Antíoco IV Epífanes, del Imperio Seleucida. Su gran plan era bastante simple: unificar su enorme territorio bajo una sola cultura, la griega. Pero claro, en su camino se encontró con un obstáculo: la terca y firme identidad del pueblo judío. Y miren, Antíoco no se anduvo con rodeos. Sus medidas atacaron el corazón mismo de la identidad judía. Prohibió la circuncisión, prohibió guardar el sábado, hasta prohibió el estudio de sus propias leyes. Pero el golpe final, el más doloroso, fue la profanación del Templo de Jerusalén, su lugar más sagrado, donde instaló un altar pagano. Esto ya no era solo política, esto era sin duda una guerra declarada contra su fe. Y aquí se puede ver clarito el choque de mundos, ¿no? Por un lado, la cultura griega, que buscaba la asimilación, o sea, que todos fueran iguales, bajo una misma política y con muchos dioses. Y por el otro, la tradición judía, aferrada a su identidad espiritual, a un solo Dios y a la fidelidad a su ley. Eran como agua y aceite, simplemente no podían mezclarse, estaban destinados a chocar. Ante esta presión tan brutal, como es de esperarse, algunos judíos cedieron. Pero para muchos otros, esto fue la gota que derramó el vaso. La opresión había llegado a un punto intolerable. La resistencia pacífica estaba a punto de terminar, y todo iba a explotar por el desafío de un solo hombre. Y esa chispa tenía nombre y apellido: Matatías, un sacerdote ya anciano de la familia de los Jasmoneos. Imaginen la escena. Los oficiales del rey llegan a su pueblo y les ordenan a todos hacer un sacrificio pagano. Y Matatías, con una valentía increíble, simplemente se negó. No iba a traicionar su fe, y esa decisión lo cambió todo. Lo que pasó a continuación fue explosivo, casi de película. Primero, la exigencia. Un oficial del rey le ordena a Matatías que dé el ejemplo. Él se niega rotundamente. Después, la traición. De repente, otro judío se adelanta, dispuesto a colaborar con el régimen. Y ahí fue la chispa. La furia de Matatías estalló. Sacó su espada y mató al colaborador y al oficial del rey. En ese momento ya no había vuelta atrás. La rebelión había comenzado. Después de ese acto, Matatías y sus 5 hijos no tuvieron más remedio que huir a las montañas, donde comenzaron una guerra de guerrillas. Y aunque Matatías fue quien encendió la llama, el verdadero líder militar de esta lucha sería su tercer hijo, un estratega brillante que se convertiría en el héroe de la historia. Su nombre era Judas, pero la historia lo recuerda por su apodo, el Macabeo. ¿Y qué significa Macabeo? Bueno, la teoría más aceptada es que significa el martillo. Y vaya que le quedaba bien el apodo, porque golpeaba a los ejércitos enemigos con una fuerza y una precisión brutales. Pero, a ver, la pregunta del millón es: ¿cómo un grupito de rebeldes le gana a un imperio? El secreto de Judas no estaba en la fuerza bruta, sino en la estrategia. Pura táctica de guerrilla. Golpes rápidos y sorpresivos, ataques de noche y, sobre todo, un conocimiento del terreno que los ejércitos enemigos no tenían. Pero su verdadera arma secreta era la increíble fe que motivaba a sus hombres. De hecho, hay una frase de él que lo resume todo. Imagínense, antes de cada batalla, él le recordaba a su gente que su fuerza no venía de cuántos eran, sino de su convicción. Esta mentalidad transformó a un pequeño grupo de rebeldes en una fuerza capaz de hacer lo imposible. Pero es que las victorias de Judas no eran solo para conquistar territorio. No, tenían un objetivo mucho más profundo, más simbólico: marchar sobre Jerusalén para recuperar y purificar el corazón de su fe, el templo que había sido profanado. Y contra todo pronóstico, lo lograron. Después de una serie de victorias asombrosas, Judas y sus seguidores entraron en Jerusalén. Y el proceso que siguieron fue muy solemne. Primero, expulsaron a las fuerzas enemigas.
Luego, destruyeron cada símbolo pagano que encontraron. Y finalmente, el paso más importante, consagraron de nuevo el templo, dedicándolo otra vez a su Dios. Y este momento, este acto de purificación y rededicación, es tan pero tan importante que se conmemora hasta el día de hoy. Es, ni más ni menos, que el origen de Hanukkah, la fiesta de las luces, que celebra precisamente esto, la victoria de la fe sobre la opresión. Ahora uno pensaría que la historia termina aquí, con el templo recuperado. Pero no, la lucha continuó y tiempo después el gran héroe, el propio Judas, murió en batalla. Pero la lucha por la libertad era un legado familiar y sus hermanos estaban listos para tomar la posta. Después de la muerte de Judas, el guerrero, el liderazgo pasó a sus hermanos. Y es muy interesante ver cómo cada uno aportó algo diferente. Jonatán fue el diplomático, el negociador, y Simón, el último hermano, se convirtió en el libertador que finalmente consolidaría la victoria. Jonatán fue muy astuto. En lugar de solo pelear, usó la diplomacia y forjó alianzas para consolidar la autonomía que Judas había ganado en el campo de batalla. Pero fue Simón quien culminó la obra. Él fue quien expulsó a las últimas tropas enemigas, asegurando por fin la independencia total para Israel. Con él se fundó la dinastía Asmonea, que gobernaría por casi un siglo. Muy bien, ya recorrimos toda la historia. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿cuál es el mensaje que perdura? ¿Qué representa toda esta revuelta? Lo fundamental es esto. Los macabeos se convirtieron en un símbolo. Representan el coraje moral para enfrentar la injusticia, la lealtad inquebrantable a la propia identidad espiritual y la voluntad de sacrificarlo todo por aquello en lo que se cree. Y esta historia sigue siendo importantísima hoy, no solo porque explica un capítulo clave de la historia de Israel o el origen de Hanukkah. Va mucho más allá. Es un poderoso testimonio sobre lo que significa resistirse a que borren tu cultura y sirve de inspiración para defender las convicciones en tiempos de persecución. Y así cerramos con la pregunta que late en el corazón de toda esta historia. La revuelta de los macabeos nos ofrece su propia respuesta, claro. Pero la pregunta sigue resonando a través del tiempo, tan relevante hoy como lo fue entonces. ¿Puede la fe, la convicción de un pueblo, ser realmente más poderosa que la tiranía de un imperio?